Como cada martes al mediodía tenemos la columna de Ricardo Pose, que lo tenemos en línea ya. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, Mónica, buen día, compañeros de la radio y audiencia. Bueno, aquí en otra jornada, donde siguen sucediendo algunas situaciones de las que queríamos comentar con ustedes, algunas situaciones que hacen a este proceso, este largo proceso de transición, que va rumbo al 1 de marzo, lo que tiene que ver con asumir finalmente Yamandu Orsi como nuevo presidente del país, no sin antes que en febrero asuma el nuevo Parlamento, pero que sin embargo van a quedar una serie de situaciones que a esta altura del partido, en estos procesos de transición que siempre son políticamente delicados en el Uruguay, cuando me refiero a delicados me refiero a esta conversación como de damas que se juntan a tomar el té, Sí. ¿no? No provoca ningún escándalo político, más allá de algunas declaraciones que en realidad si uno lo compara con lo que está pasando, y a eso, Mónica, te quería invitar, Sí. Conversar, sería motivo de escándalo. Yo creo que en cualquier lugar del mundo, más allá de que yo entienda que se pueda seguir apostando a mantener los buenos modales. Pero fíjate tú que, por ejemplo, el miércoles pasado, en su sesión del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de ACE, Sí. que ustedes sabrán, el directorio de ACE está integrado por 3 miembros del Poder Ejecutivo y 2 miembros de lo que se conoce como los directores sociales. Esto es, un director en representación de los trabajadores de la salud pública y un director de los usuarios de salud pública, ¿verdad? O sea que son 2 directores sociales en 5, lo que claramente, sobre todo con las características que ha tenido quienes representan el Poder Ejecutivo en este directorio, han estado en constante minoría. Pero lo que ha agravado esta situación, que no es nueva en realidad, es que como uno de los regalos de gestión, el directorio definió el miércoles pasado, decíamos, la presupuestación de 481 funcionarios nuevos. Esta lista de funcionarios nuevos que van a cubrir las distintas, demandas que hay en el sector. Esto implica personal médico, personal no médico, personal administrativo, personal de servicio, allí hay de todo. Por el reglamento Sí. para ingresar a cumplir funciones en ACE, hay una situación que tiene que ver con que las personas pasan por un periodo de 18 meses, que la palabra no es a prueba, pero en realidad cumplen su función durante 18 meses, están constantemente, podríamos decir, monitoreados, evaluados en la función que cumplen, y cuando se cumplen los plazos de 18 meses se presenta al directorio la posibilidad de la presupuestación definitiva, ¿no? Sí. El problema es que para eso hay que armar un expediente que de alguna manera pueda permitir la trazabilidad del funcionario, ¿no? En general no ha habido grandes problemas, pero ustedes recordarán que en el 2020 hubo una intensa batalla entre los sectores que apoyaban al exdirector de ACE, Leonardo Cipriani, ¿verdad? Sí. Hombre del Partido Nacional y de la reunión del gobierno, y los sectores de Cabildo Abierto. Y esa guerra justamente se intensificó en lo que fue la contratación de sus distintas huestes, casi todas hechas, como en este caso, por lo que se llama la Comisión de Apoyo, que es allí una unidad que permite presupuestar, entre otras cosas, estos funcionarios. Pero lo cierto es que en el caso de los directores sociales, en el caso de Pablo Cabrera, director de los trabajadores de la salud, y en el caso de Natalia Pereira, representante de los usuarios de salud pública, no pudieron acceder al expediente donde consta la foja de estos 481 funcionarios. O sea que no se sabe nada. Por lo cual también, exactamente, no se sabe, o sea,
Si uno mira la lista va a encontrar varios nombres conocidos, porque sí, algunos de ellos pasaron por este proceso de 18 meses, pero haber pasado el proceso en términos absolutos no quiere decir que ya tuviera las condiciones para ser presupuestado. Pero además no solo no accedieron a ese expediente los directores sociales de ACE, sino que además tampoco fueron consultados los distintos colectivos médicos y no médicos sobre las condiciones de algunos de estos funcionarios que van a ser presupuestados. Para ser más claro, por ejemplo, el sindicato médico no fue consultado sobre alguno de los médicos que va a ser presupuestado, tendría las condiciones necesarias porque ni siquiera se dijo cuál fue el criterio. El criterio aparentemente fue abordar una lista y de esa lista además, sin ton ni son, presupuestarlos. Cuando en realidad, por ejemplo, hay una preocupación que sobre todo viene por parte de los usuarios de salud pública, y es el debilitamiento del primer nivel de asistencia, es decir, la asistencia en las policlínicas, la asistencia en las emergencias de los hospitales, donde ahí habría que, en todo el país estamos hablando, sí. Ellos nos hablaban, por ejemplo, de una situación muy puntual que se fue dando y que se mantuvo en el tiempo cuando a partir del gobierno de Jair Bolsonaro, que destruyó la salud pública en Brasil, por ejemplo, obligó a una migración casi constante de los servicios de salud de ciudadanos brasileños a los servicios de salud en Uruguay. O sea, que además tendría que haber una planificación de 481 funcionarios que debieran ser fortaleciendo el primer nivel de asistencias de salud. Claro, ¿no? Pero esto claramente no lo... Perdón que te corte, pero para que se entienda un poquito más, está bien. Fortalecer en las áreas donde más se necesita. En este caso, bueno, si nos referimos al Hospital de Colonia, se sabe que en la emergencia, ¿no? Donde más gente precisa, a veces en farmacia, donde hay pocos funcionarios también. Exactamente. Pero también todo el mundo tiene claro que este directorio está preparando las valijas, o sea que no va a hacer esa definición de los lugares en este momento, pero que sí ya hay algunas definiciones que están tomadas. Por ejemplo, hay una presupuestación de 80 funcionarios que van a estar en el edificio central de ACE, ¿no? Sí. Y es allí donde uno se pregunta, bueno, pero... ¿Qué van a hacer? En la actual situación, con los problemas que tenemos de asistencia en el primer nivel, ¿es necesario reforzar la burocracia en el edificio central? Capaz que sí, van a decir muchos, pero la pregunta es, ¿pero este es el momento? Cuando en realidad, por ejemplo, siguen existiendo, como tú decías muy bien, por ejemplo, falta de administrativos en las policlínicas, donde muchas veces... la gente se va a atender a una policlínica rural o a una policlínica en las afueras de Montevideo y el enfermero que atiende hace la doble tarea de enfermero, pero aparte de administrativo de la policlínica. Sí. Y podríamos dar miles de ejemplos así. Por ejemplo, la ausencia constante y total de atención en el área de salud mental. Tal cual. Tema que ha sido motivo de campaña electoral, pero que no, como decimos por estos lados, el poncho no aparece. Entonces, bueno, las nuevas autoridades de salud pública se van a encontrar con esta herencia de estos 481 funcionarios nuevos ya presupuestados, o sea que ya hay una partida presupuestal que ya está, podríamos decir, signada, pero que además se complica porque, bueno, ACE además tiene una deuda por servicios médicos y por compra de medicamentos de $100 millones, que tampoco queda muy claro cómo el directorio gestionó el posible pago de esa deuda. O sea que a los $100 millones de deuda por esos medicamentos y por esos servicios médicos, se asigna esta partida presupuestal que todo viene a dar para aumentar claramente el saldo en rojo de la nueva administración. Entrarían a administrar Sí, con dime. una caja en rojo, casi que en cero. Exactamente, y con un problema adicional no menor, Sí. que también varias fuentes de ACE nos indican que pasadas las 18 horas, Porque hay horario también. hay como un ruido, sí, claro, pasadas las 18 horas, si fuera de noche te diríamos aquella famosa frase, en la noche todos los gatos son pardos. Sí. Pero parece que después de las 18 horas, a pesar de que en Uruguay está oscureciendo cerca de las 20 y 30 horas, hay un gato pardismo que permite la destrucción de documentos.
nosotros no hemos podido acceder a cuál es el contenido de los documentos que están pasando por las afiladas cuchillas de las máquinas de picar papel, pero si uno toma en cuenta muchos de estos antecedentes, funcionarios que son presupuestados y que no se conoce el expediente, las compras hechas a algunos laboratorios y situaciones por el estilo, bueno, uno desearía que alguno de esos documentos sobrevivan. Situación que además nosotros queremos poner el ojo hoy, Mónica, Sí. porque debería ser uno de los temas de la transición. Si bien es cierto que los nuevos integrantes del nuevo gobierno no han salido a hablar de la necesidad de hacer auditorías, bueno, parecería ser que en el caso de ACE, en el caso del famoso Plan Juntos, aquel invento de José Mujica en el Ministerio de Vivienda, también ameritaría realizar una auditoría. Pero esto no termina acá, lamentablemente, Mónica, porque al mismo tiempo que nace el miércoles, exactamente, más para este boletín, al mismo tiempo que sucedía esto en ACE, en su directorio, el Ministerio de Economía y Finanzas, con fecha 24 de enero, resuelve reforzar el inciso 3 del Ministerio de Defensa Nacional, ¿verdad? Sí. Otorgándole al Comando General de la Armada 21.069.347 euros. Si quieren, se los repito de vuelta, 21.061.000 y pico de euros que son para la compra de las dos famosas lanchas de las patrullas oceánicas. Ahora, llegando, es decir, ya terminando de este periodo. Ahora, 24 de enero, exactamente, o sea que varios temas. Primero, bueno, 21 millones de euros que se podían haber quizás ejecutado para otros gastos posiblemente más prioritarios, van a ir a parar a este cuestionado astillero de Vigo, ¿verdad? Sí. Que, con lo cual ahí hay una plata que ya no se cuenta para posibles cosas que haya que realizar, pero que además que va a parar, decimos, a esta empresa Cardama Sociedad Anónima, cuestionada desde la firma del contrato desde hace por lo menos 3 años. Recordar, Ricardo, en plazos, sí, dale. Recordar ¿sí? Que Cardama, hasta el año pasado, no recuerdo bien la fecha, pero en 2024, vino a pedir un préstamo a Uruguay porque no tenía para la construcción de estas lanchas, que el préstamo se lo había pedido a Habitat. Exactamente, pero ahora en diciembre de este año aparentemente habría conseguido un financiamiento por parte de una financiera que no queda muy claro quién es y que habría podido pagar esas cosas que Uruguay exigía para seguir adelante con esto. Lo cierto es que, bueno, que ahora estos 21 millones de euros se van rumbo a Vigo. Los plazos de entregas de la lancha ya están más que vencidos. Se suponía que en este primer semestre de este año que comienza ya debería haber venido la primera lancha, la patrulla oceánica, y en realidad, bueno, recién está yendo la plata para que los muchachos empiecen con la primera parte de la obra. Obra que además en el camino también ha habido problemas. Ustedes recordarán que nosotros en algún momento denunciamos, por información que nos llegaba de Europa, que incluso una de las empresas, Caterpillar, que era la empresa que iba a proporcionar los motores de las dos lanchas, se había retirado del negocio cuando vio las idas y venidas que eso estaba teniendo. Es decir, toda una serie de situaciones que hicieron que muchos actores del mundo y del universo de la construcción de este tipo de embarcaciones se hubieran ido retirando, hubieran ido tomando distancia. Lo cierto es que, bueno, ahora al nuevo gobierno le queda este gato barcino encima de la mesa sin mucho margen de maniobra, porque, por ejemplo, ahora una vez que la plata ya se destinó, no se cuenta plantear que el negocio... No, pero que además que vos ahora si te, digamos, decís, bueno, mira, nosotros en realidad no confiamos en esto y queremos parar este negocio, abrís la puerta a comerte, ¿verdad? Juicios internacionales por parte de la empresa, porque ahora justamente los términos del contrato queda exactamente al revés. Antes el contrato establecía que Cardama tenía que entregar una suerte de dinero
que era la que durante 3 largos años estuvo consiguiendo. Ahora, el que en caso de retirarse del negocio, el que queda embretado es Uruguay, ¿no? Sí. Y la única aspiración, consuelo de Nano, es, bueno, esperar que finalmente, o las lanchas finalmente aparezcan. Ahora habrá que ver los nuevos plazos que se le va a dar, o en caso de que esta empresa no cumpla con los plazos, recuperar parte del dinero. Porque Parte del dinero. no recuperaría Sí, no recuperaría todo el dinero de no concretarse esto cuando comience a partir de marzo el nuevo gobierno. Bueno, primero que hay plata que ya se comió, ¿no? Sí. Y si querés, ahora te tiro un dato del cual me hago responsable, porque nosotros esto ya lo hemos hablado. Sí. Los negocios de esta característica, como cualquier negocio, se hace a través de un comisionista. Alguien que... El comisionista ya se gastó la plata. Viene y le dijo, en este caso... sí, ¿sabes que sí? ¿Y sabes en qué se gastó? Yo te voy a dar 2 datos nomás. Sí. Te voy a dar iniciales. Sí. Porque ese dato surgió en noviembre del año pasado. Sí. Y aparte te va a permitir explicar parte de una disputa que hay ahora. Voy a tratar de no perderte. Sí. Yo te voy a solicitar a ti y a la audiencia que vayan a un informe que anduvo dando vueltas por ahí, que si no me equivoco además es de los colegas de El País, o sea que nadie puede acusar a que esta fuente es de un medio de izquierda, sobre los gastos en publicidad en las redes sociales de los sectores políticos que gastaron en campaña electoral en redes sociales. Y van a ver que allí, muy despegada, pero despegado te estoy hablando de 1 millón y pico de pesos, Un vuelto. del primero por encima del segundo, aparece la lista 40 de Javier García. Sí. Vale darte el dato, para que no te quede un puzzle muy desarmado, que el comisionista que es el negocio entre el astillero Cardama y el ministro García, en su momento ministro de Defensa, es el famoso ex aviador Gerardo Moreira, un hombre que tiene una financiera en Estados Unidos y que se dedica de Estados Unidos a este tipo de negocios, que además también es militante de la lista 40. Oh, casualidad. Bueno, o sea que cuando vos me preguntás si hay parte de la plata que se puede recuperar, esa plata ya se invirtió. Ya se invirtió. Y además ahora voy a la segunda. Sí. La disputa que hay por la mayoría del directorio del Partido Nacional entre Álvaro Delgado y Javier García tiene que ver con esta nueva situación de fortalecimiento de la lista 40, que fundamentalmente ha conseguido fuertes plataformas de financiamiento a través de muchos de estos convenios y arreglos y negociados que tienen que ver con el sector de la defensa y el sector militar. Para terminar, Mónica, Sí, un último dato que tiene que ver con, hoy hablamos de la destrucción de documentos que se están dando no solo, decíamos, en ACE, sino también en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero además ahora confirmado en un artículo que sacamos ayer, destrucción de documentos de la Armada Nacional en la base naval del Cerro. Repetimos, lamentablemente desconocemos, no pudimos acceder aún al contenido de la documentación que se está destruyendo. Uno podría partir de la base, esto pasa en todos los periodos de gobierno, ¿no? Todos los gobiernos acumulan papeles y papeles y papeles y papeles, y en ese gesto medio caballeroso de entregarle al otro la sede lo más ordenada posible, quitan mucho papel innecesario. Pero en el marco de todas estas situaciones que se están dando, hubiera sido una cosa interesante en la transición evitar la destrucción de documentos hasta que por lo menos la transición termine y se tenga claro toda la gestión que se realizaron. Porque allí va a pasar, como les pasó a los directores sociales de ACE, que le van a decir, no le podemos mostrar el expediente, no porque ustedes no tengan derecho a acceder a él, sino porque no sabemos dónde está. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y bueno, ahora habrá que esperar si a partir de febrero o de marzo seguramente muchas de estas situaciones que venimos poniéndole un poco la lupa ameritarán alguna auditoría
Y aunque nunca esto ha pasado, sería interesante que en este país, de una vez por todas, empiecen a haber responsables de estas malas praxis y de esta mala gestión. Que no quedara todo en la nada. Y yo no digo hacer una cacería de brujas de los 481 funcionarios que recibe de herencia el nuevo gobierno, pero los responsables de esa situación sí me parece que en algún lugar deberían responder por estos actos, porque además, de alguna manera, esto es como una suerte de habilitar dentro de la función pública para el nuevo gobierno eso que muchas veces se dice por ahí, los famosos palos en las ruedas. Y a cuando todo esto, los trámites no empiezan a caminar, cuando los trámites no empiezan a caminar, con la intensidad del trabajo empieza a decaer, bueno, a veces hay que preguntarse si esa herencia también no fue hecha a propósito con fines de disputa del poder político. Y a todo esto, Ricardo, también recordando que le tenemos que sumar todas las contrataciones, todas también las presupuestaciones directas que estuvieron en Salto Grande también. ¿Cuántos de esos funcionarios quedan trabajando? ¿Cuántos funcionarios de esos se van o ya quedan trabajando también? Digo, son varias situaciones que deberían de preocupar, ¿no? No solo al gobierno entrante, sino también a la población, porque ¿de dónde se va a sacar todo este dinero para ir cubriendo todas estas deudas, todos estos sueldos de más que van a tener que afrontar? Exacto. Yo he estado hablando con algunos colegas y con algunos amigos, y te paso la invitación a vos, que vivís en un departamento que tiene unas espectaculares costas al río Uruguay, que si no se toman acciones políticas, la única esperanza que nos va a quedar, sí, Mónica, un día es preparar unos buenos mates, llevar unos bizcochos, sí, y cuando aparezca la primer patrullera oceánica, pedirle que nos dé una vueltita, que parte de esa plata también la pagamos nosotros. Una vueltita para cada uno de los uruguayos, dan una vueltita por acá por la isla. en vez de sentarnos acá en el Yachting de Colonia, que no sé si conoces, pero es un lugar hermoso donde muchos vamos a tomar mate, ¿no? Y miramos la isla, decirle, bueno, che, o sea, también aportamos todo salió, la plata salió de acá, también dan una vueltita hasta ahí, al atardecer, que es la hora más linda. Nos merecemos una vueltita, exactamente. Nos merecemos una vueltita en una de estas lanchas en el atardecer de Colonia. Pero también te digo, paciencia. Más paciencia Puede ser todavía. Un viaje que se programe para 3 o 4 años. También. Ricardo, Mónica, una pregunta. Muchas gracias por el espacio. Te hago una pregunta sola y ya te dejo enseguida. ¿Alguien del gobierno, tranquila. alguien del gobierno entrante ya se puso en contacto contigo sobre este artículo? Porque yo te digo que a raíz de lo que estuvimos hablando ayer por el mensaje que tú me mandaste, hice un recorrido por los diarios. Y el único artículo que encontré que hace referencia a es el tuyo, en el de Caras y Caretas. Me imagino que así como yo lo encontré, muchos de los que van a asumir en este nuevo periodo de gobierno lo leyeron también. ¿Alguien se puso en contacto contigo sobre esto? Bueno, mira, nosotros este viernes sacamos una entrevista a Natalia Pereira, que es desde el 2012 es la representante de los usuarios de salud pública en el directorio de ACE. Ella un poco depende, en verdad, de si la van a volver a designar o va a haber otra designación, pero lo cierto es que ella está al tanto y por supuesto que hay las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública también están al tanto de esto. Lo mismo pasa también con la ministra Sandra Lasso. Lo que pasa que también acá es lo que hablamos al principio de esta suerte de juego de señoritas. Sí. ¿No? Que a veces es medio incomprensible, porque en realidad el criterio es, bueno, nosotros estamos en transición, pero hasta el 1 de marzo del 2025 el gobierno son ellos. ¿Se entiende? Sí. O sea, que hay más una idea de factura política, decirle, bueno, mire cómo nos dejaron el país, y volveremos nuevamente a escuchar la vieja cantinela que hacen todos los gobiernos de la herencia maldita del gobierno anterior, pero no se sale de ese mal desambito de decir, bueno, pero esto está pasando ahora, yo entiendo que ellos son los responsables, y justamente porque son los responsables, activemos los mecanismos que tengamos de acá al 1 de marzo para que la factura no sea solo política, porque en realidad
La factura no es política. No es política porque en realidad acá ya no va a haber más elecciones hasta dentro de 4 años para poder acordarse de lo que hicieron en este momento, ¿verdad? Tal cual. Porque en realidad buena parte de los uruguayos que tiene razonamiento político de incidencia está corriendo olas en el este. Están de licencia, ahora arranca el carnaval. Sí. Esa también es la impunidad con la que igual se llevan adelante todo este tipo de cosas. Así que, respondiendo a tu pregunta, gente enterada hay, por supuesto que enterada hay. En el caso concreto de esto de las lanchas, la futura ministra Lasso tiene claro que en realidad le dieron el paquetito envuelto para regalo y se lo va a tener que llevar así como está porque no tiene margen de maniobra de nada, más allá de algún enojo. Y que más allá cuando venga la futura campaña electoral dirá, porque ustedes en el 2024, 2 meses antes de irse, no. Bueno, claro, pero no va a pasar de ahí. Así que por eso te decía, el panorama no es muy esperanzador. Tratemos de conchavarnos esa vueltita en la patrullera cuando pongamos. Ricardo Pose, como siempre, un gusto charlar contigo. Un abrazo y gracias por el espacio. No, gracias a ti. Ahí pasaba la columna semanal de Ricardo Pose, periodista de Caras y Caretas.